Frederick Taylor fue un ingeniero obsesivo por el control, muy puntilloso, extremadamente pulcro, bastante extravagante, que definió fundamentalmente lo que se conoce como la administración científica. La principal creencia que tuvo era que la administración debía aportar más recursos y encontrar cierta agresividad a la hora de buscar mejoras en los métodos de trabajo que se llevarán a cabo. Quizás es uno de los primeros eruditos en la materia, ingeniero él por supuesto, que buscó la estandarización de los procesos y de algunas herramientas. Lo que hacía era investigar los métodos de trabajo, tratar de fragmentar las tareas, medirlas, para determinar cuál era el modo más eficiente de realizar el trabajo. Él fue durante algunos años director de una compañía siderúrgica en Pensilvania y escribió justamente en ese momento su obra que se llamó Principios de la Administración Científica, en donde permanentemente estaba en la búsqueda de lo que él denominaba el hombre promedio, que no era más que considerar aquel hombre capaz de relevar a una máquina, es decir, fue uno de los pensadores de la época que creía que con el estudio de tiempos y de movimientos podía llegar a mejorar la producción de la época, tratando de igualar el desarrollo humano como si fuera una máquina. A partir de sus estudios, a partir de su forma de trabajo, se ganó muchos enemigos. De hecho, algunas redes sindicales para 1915, justamente en la época de su muerte, lo consideraban el mayor enemigo de los trabajadores. Quizás la pauta más característica de la gran cantidad de críticas que recibió Taylor, el punto más álgido, fue la obra de Charles Chaplin, Tiempos Modernos, que recomendamos ampliamente ver para interpretar este módulo de la materia. Tiempos Modernos es una crítica muy fuerte a toda la definición de la administración científica de la producción desarrollado por Taylor. Taylor era fundamentalmente un hombre que estaba conceptualizado como muy puntilloso. Fue el jefe de producción de Henry Ford. Desarrolló conceptos que aún hoy se siguen implementando en muchísimos sistemas de producción, como la creación del rol de capataz o alguien que pudiese controlar la mano de obra en los distintos estadios de ese sistema de producción. Desarrolló los conceptos de stocks, de fabricar distintos elementos dentro de la cadena de suministro para manejarse con elevados stocks. Trabajó también el concepto de flujo irregular dentro de los sistemas de producción. Definitivamente aportó muchísimas herramientas que aún hoy se siguen utilizando en el estudio y en el desarrollo de los sistemas de producción. El concepto de aplicar la ciencia a la administración era real, pero bueno, Taylor quizás hizo caso omiso a las ciencias del comportamiento humano, de ahí sus críticas. Además tuvo realmente una actitud muy mecanicista respecto a los obreros de la planta, marcando una clara distinción entre la mano de obra encargada de la administración, es decir, aquellos que planean, organizan, asesoran, dirigen y controlan, y los que se dedicaban al trabajo obrero de la producción. En definitiva,
En su obra planteó que la administración debía asumir mayores responsabilidades para indicar a los trabajadores cuál debía ser el trabajo adecuado de acuerdo a sus propias capacidades, proveer el entrenamiento y la capacitación necesario para el desarrollo de la tarea encomendada, ofrecer métodos de trabajo y herramientas adecuadas para su consecución y establecer incentivos legítimos por el trabajo realizado. Entre fines de 1800 y principios del 1900 hubo una importante serie de ingenieros que desarrollaron herramientas y modelos de análisis que se aplicaron para lograr mayor productividad de acuerdo a los estándares de la época, por supuesto. Así es como, por ejemplo, apareció Henry Gantt, ¿sí?, con sus diagramas, sus famosos diagramas de Gantt para evaluar los tiempos de los procesos. También aparecen Frank y Lillian Gilbreth, que aportan el estudio de movimientos e introducen el concepto de la trazabilidad de los procesos, crea hojas de ruta. Lillian Gilbreth introduce la psicología a través del estudio de la motivación humana y cómo las actitudes de los trabajadores afectaban el resultado final de un proceso. Y alrededor de 1910 aparece este señor, Henry Ford, que junto a Charles Sorenson idearon la primera estrategia de fabricación tomando todos los elementos de un sistema productivo. La importancia de Henry Ford diríamos que está a la altura de la de su jefe o uno de sus primeros jefes de producción, que es justamente Frederick Taylor. ¿Por qué? Porque Ford toma, insistimos en esto, todos los elementos de un sistema productivo, mano de obra, máquinas, procesos, productos, para crear un sistema continuo para fabricar el famoso automóvil modelo T que se hizo famoso en la historia. Ford tiene distintas etapas en su historia asociado a la administración de la producción, pero fundamentalmente sus contribuciones a la administración de las operaciones se basaron en estudios y en observaciones que realizaron en las incipientes líneas de empaque de carne en los frigoríficos y el procesamiento de órdenes del correo. De esta forma desarrollaron el concepto de línea de ensamble coordinada. No solamente tomó la estandarización de los procesos y herramientas de Taylor, sino que también se dio cuenta que había que estandarizar los materiales. También se desarrolló el concepto de los trabajadores sociales o del trabajo social a partir de la incorporación de pagos diarios. Se dice que hay una famosa frase de Henry Ford por el cual él ganó mucha plata pagándole $5 por día a los obreros, pero empezó a ganar más plata cuando le empezó a pagar $6 a los obreros, porque ese dólar restante que le empezó a pagar, los obreros los destinaban para la compra de los mismos bienes que salían de las máquinas y de los sistemas de producción en donde ellos mismos trabajaban. También desarrolló el concepto del in-house, ¿no? o de lo que vamos a ver más adelante en la materia como integración vertical. Todo lo hace la empresa. Incluso Henry Ford ha desarrollado hasta plantaciones de caucho, sabiendo que era uno de los materiales que necesitaban para desarrollar sus autos. Ford logró aferrarse fuertemente a sus principios de producción y rápidamente se convirtió en uno de los hombres más ricos por haber puesto al mundo obviamente sobre ruedas. Para muchos es considerado el primer hombre que introdujo conceptos fundamentales para el posterior desarrollo de los sistemas de producción.